Jimin saludó a todos los lectores de GQ Japón y se presentó, y Jungkook hizo lo mismo a continuación. Cuando les preguntaron cuál había sido el lugar más conmovedor del viaje, Jimin respondió primero. Explicó que, en el caso de Suiza, la naturaleza tan inmensa lo había impactado de inmediato, hasta el punto de casi alterar su sentido de la distancia por lo abrumadora que era. En contraste, dijo que en Da Nang las pequeñas cosas eran especialmente encantadoras. Allí pudo ver muchos detalles hermosos de cerca, al alcance de la mano, mientras que en Suiza había disfrutado del paisaje desde lejos. Jungkook elogió la forma en que lo explicó, y Jimin le preguntó si realmente había estado bien. Jungkook confirmó que sí, y Jimin le dio las gracias. Cuando les pidieron que recomendaran algún lugar para los militares que visitan Corea, Jungkook respondió que probablemente recomendaría los palacios. Jimin añadió que lugares como Gyeongbokgung eran realmente hermosos y aunque no se estuviera acostumbrado, usar hanbok y tomarse algunas fotos allí podía crear recuerdos muy bonitos. A continuación, les preguntaron a dónde les gustaría viajar la próxima vez. Jungkook respondió que le encantaría ver el paisaje invernal de Zermatt y que por eso quería volver a Suiza. Jimin dijo que él también quería visitar Malta otra vez porque había sido muy divertido y que, si tenía la oportunidad, le gustaría visitar muchos lugares diferentes. Jungkook mencionó también Sapporo, repitiéndolo con entusiasmo, y ambos reaccionaron con admiración ante esa idea. Finalmente, les pidieron que señalaran una escena que los lectores no deberían perderse. Jimin respondió que creía que ellos disfrutaron el viaje, incluso más de lo que lo disfrutarían quienes lo vieran, y que le alegraría que el público lo disfrutara con la sensación de estar viajando junto a ellos. En estas entrevistas recientes, en cada palabra cuidadosamente elegida y en cada gesto casi imperceptible que tanto Jimin como Jungkook compartieron, se percibe una dinámica que ya es familiar para quienes siguen su relación desde hace años. No se trata de conclusiones forzadas ni de escenas ajenas a la realidad, sino de la lectura natural de dos personas que por historia, convivencia y afecto genuino proyectan una conexión difícil de ignorar. Y es que, aun cuando intentan mantener una postura más seria o profesional al inicio, basta un segundo para que la cercanía de siempre aflore. No es un acto deliberado, es una reacción espontánea, casi inevitable. Cuando están juntos frente a las cámaras, la forma en que se miran ya lo dice todo. Uno busca al otro de manera automática, como si la presencia del otro fuera un apoyo silencioso. Es la clase de conexión que no necesita explicarse en voz alta porque se expresa en lo cotidiano, en cómo se inclinan ligeramente hacia el otro cuando hablan, en cómo sus expresiones cambian apenas escuchan la voz de su compañero, en cómo sus sonrisas nacen sin esfuerzo cuando el otro interviene. Nada de eso es exagerado, simplemente son señales naturales entre dos personas que se conocen profundamente. Uno de los aspectos más llamativos es cómo responden en conjunto. No importa qué pregunta les hagan, siempre terminan complementándose. Jungkook inicia una frase y Jimin la completa, o Jimin da una idea y Jungkook añade un matiz de inmediato. Esa fluidez no surge de un guión, proviene de años de convivencia, de viajes compartidos, de rutinas parecidas y de un entendimiento mutuo que se ha construido paso a paso. Es un tipo de sincronía que suele notarse entre personas que han compartido mucho tiempo, que han crecido juntas y que reconocen los gestos del otro incluso antes de que aparezcan. Sus rutinas personales parecen conectarse de manera natural. Hablan de los mismos lugares que les gustan, de actividades que disfrutan de forma similar, de hábitos que adquirieron en conjunto durante sus años como compañeros. Y entre todo esto se evidencia un detalle que muchos fans resaltan, la forma en que Jungkook mira a Jimin cuando éste habla. Es una expresión de atención absoluta, casi como si Jimin fuera su punto de enfoque principal en ese momento. No es exageración del fandom, es simplemente la observación de algo que se muestra de forma abierta. Jungkook escucha a Jimin con una mezcla de interés y afecto que resulta muy visible.
Y entonces llega el momento que se volvió uno de los más comentados. La pregunta acerca de cuántos puntos se darían mutuamente como compañeros de viaje. La escena es sencilla, pero la manera en que se desarrolla revela mucho de su dinámica. El entrevistador pregunta y Jungkook responde sin titubeos. Le da a Jimin un 95. Su tono es sereno, seguro, casi como si la cifra le hubiera venido a la mente sin necesidad de pensarla demasiado. Jimin, siempre predispuesto al humor y al juego, responde con sorpresa y hace una broma sobre su año de nacimiento, el 95. Pero Jungkook aclara de inmediato, con una expresión que deja ver que lo que está diciendo no es casual. No, quiero decir que no tienes defectos. Eso es lo que representan los 5 puntos que faltan. La reacción de Jimin, mezcla de risa, ternura y ligera incredulidad, acompaña la escena de un modo muy natural. Él recibe el comentario con esa actitud juguetona que lo caracteriza, pero también con un gesto que evidencia que palabras así, viniendo de Jungkook, tienen un peso especial. Luego Jimin le da un 94 a Jungkook, haciendo equilibrio entre la broma y la complicidad, diciendo que hay algo que no le gusta sin especificar nada más, manteniendo ese tono entre humor ligero y cercanía que ambos comparten también. Pero es evidente que el foco de ese intercambio queda en la frase de Jungkook, no tanto por la cifra en sí, sino por la intención detrás de sus palabras. Y aquí es donde el fandom encuentra significado. Jungkook no escogió esa frase al azar. En Corea existe un juego de palabras muy conocido para coquetear, un tipo de cumplido disfrazado de broma leve. La expresión, creo que eres 95 porque no tienes 5 puntos, tiene una doble lectura. Aunque literalmente suena como una puntuación numérica, en coreano la expresión 5 puntos se pronuncia igual que la palabra defecto. Así, lo que se está diciendo en realidad es, no tienes defectos o eres impecable. El hecho de que Jungkook utilizara exactamente ese juego de palabras, uno popularmente asociado a coqueteo, ternura o aprecio especial, añade profundidad a la escena sin necesidad de exagerarla. No se está inventando nada más allá de lo que ocurrió. Simplemente se reconoce la carga emocional y cultural de la frase. Y si añadimos la expresión de Jungkook al decirla, junto con la manera en que mira a Jimin, el comentario adquiere un significado más cálido, más íntimo. Lo que hace este momento tan significativo para los fans del Jikook no es una fantasía ni la búsqueda de un romance explícito, sino la forma en que estos pequeños gestos revelan una relación cercana, afectuosa y llena de complicidad. La conexión entre ellos no necesita palabras grandes. Se manifiesta en miradas cómplices, respuestas coordinadas, tonos suaves cuando se dirigen al otro y en esos comentarios que parecen tener un trasfondo que solo ambos entienden completamente. Al final, la belleza de lo que muestran Jimin y Jungkook está en la naturalidad. No hacen esfuerzos por crear un momento especial, simplemente existe. Y eso es lo que tantos seguidores aprecian, ver cómo dos personas que han compartido tantos años se siguen reconociendo con esa familiaridad tan particular. Cómo siguen encontrando formas de mostrar cariño dentro de los límites de su amistad, su profesión y su historia compartida. El momento del 95 es solo un ejemplo más de cómo, incluso en pequeñas interacciones, la cercanía entre ambos se hace evidente. No se necesita inventar nada para apreciar lo que está ahí. Un vínculo real, sólido y genuino que continúa reflejándose en cada entrevista, sonrisa y palabra compartida. Esa conexión, natural, transparente y cargada de calidez, es lo que hace que escenas así permanezcan en la memoria del fandom y se sigan analizando con tanto cariño.